Mi doctora linda, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos estado? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Bien, afortunadamente elegante y bonita como siempre, ¿no? Bueno, eso ya es costumbre, ¿no? Eso yo creo que hay que hacer una visita donde el oftalmólogo. Sí, no, yo estoy bien, no hay problema. Mi doctora linda. Siempre tan formal, muchas gracias. Con mucho cariño. Y también un saludo muy especial para Juan Carlos, para Jimmy, el ingeniero, y todos los ingenieros de Todelar, porque ellos están pendientes y los saludamos los de las otras señora. Emisoras, no solo acá. Sí, don Alejo, don Moncho, claro, a ellos un abrazo, pero sobre todo a ustedes al otro lado de la radio, que son la familia que tanto queremos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido y nos han pedido copiosamente, mi doctora linda, que hablemos de las diferencias que hay entre lo que son los alimentos orgánicos, los alimentos naturales y los alimentos saludables. Me parece que es un compromiso maravilloso con toda la familia poder dar unas explicaciones muy claras acerca de esto. Sí, eso es importante que hablemos sobre esa diferencia, y de verdad que esto quiero decirle que mucha gente, señora, que hay veces nos llaman por la radio, pero sí vienen y me dicen a mí, o gente que viene a consulta, que ellos quieren saber qué significa cuando nosotros hablamos de granola orgánica. Sí. Y que cuando nosotros hablamos de alimentos que son orgánicos y que son naturales, me parece que este tema, Juan Carlos, que ha pedido la gente y que vamos a desarrollar en el día de hoy, es supremamente importante. Claro, cae como anillo al dedo, se dice popularmente. Vamos a ir a una pausa, los invito para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, y estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Recuerden el número de Kennedy, 273-1863, 273-1863, la dirección Avenida 1 de Mayo, 41G 55 Sur, diagonal a Compensar. Mi doctora linda, esas diferencias entre los alimentos orgánicos, naturales y saludables, aunque pues obviamente estos términos con frecuencia son intercambiables, tienen diferentes significados, que es lo que hoy vamos a descifrar. Sí, cuando nosotros hablamos de los alimentos orgánicos, Juan Carlos, que tanto la gente se inquieta cuando hablamos nosotros en la radio, en los diferentes programas, estamos hablando de esos que están cultivados en forma natural, sin nada de pesticidas, ni fertilizantes, nada de eso, sino con lo que la tierra da, y si nosotros le aplicamos algo natural que sea de lo que se obtiene por la descomposición de hojas, de plantas, claro, de cosas que son, o lo que utilizamos o desechamos ya en la cocina, ¿no? Claro, y hay que hacer una aclaración, y es que estos alimentos, para la gente que no entiende o no tiene claros los conceptos, no son alimentos, no es comida natural aquello que se le administran hormonas o antibióticos, o es de origen animal. Entonces, para hacer una clarificación. Sí, es que los alimentos naturales son los que se preparan, se modifican, pero ya que sin utilizar nada de químicos. Exactamente. Nada sintético, ¿no? Sí, sino todo natural. O sea que los orgánicos son los que se cultivan, ¿sí?, sin fertilizantes, sin herbicidas, nada herbicidas, de pesticidas, herbicidas, ni pesticidas, ni nada de eso. Y los naturales son los que uno los entra, por ejemplo, en el laboratorio a formar ciertos extractos, pero son totalmente naturales. Vamos a poner un ejemplo aquí y lo vamos a dilucidar, mi doctora linda. Digamos que dentro de los alimentos naturales más conocidos para el ser humano están los fermentos. Exacto, los fermentos son totalmente naturales. Correcto. Utilizamos nosotros frutas que son orgánicas. Sí, exacto. Son frutas orgánicas, sí, y sin químicos, ¿no? Sí, hacemos el proceso de fermentación natural para que la persona al consumirlo sea saludable. Exacto. Entonces, eso es un alimento saludable. Eso es saludable. Así sea que la gente, por ejemplo, sea huevos o carne, pero como lo hacían antes, sin nada de químicos, porque ahora las vacas la llenan de químicos. Antibióticos y todo, pero en aquellos tiempos no. Sí. Ahora el pobre hígado de una vaca está totalmente contaminado. Hacemos una pregunta del millón. Sí. En nuestros tiempos, y cuando decimos en nuestros tiempos, viajamos al pasado a 50, 40 años atrás, y no nos alejemos tanto de eso. Cuando uno iba al campo,
porque nosotros los que fuimos de alguna vez de origen de campo, no negamos nuestras raíces, ¿no, mi doctora Linda? Para nada, y a mucho honor y mucho orgullo, sí. Claro. ¿Quién de nosotros colombianos puede decir que es totalmente de ciudad? ¿No? Claro. Bueno, nuestros orígenes vienen de allá, y es más, en el caso mío, me tocó criarme en el campo, claro, y me criaron en el campo, sí, y a mucho honor. Somos de esas raíces. Y yo no sé, y Juan Carlos sí, también. Entonces no hay por qué uno sentirse apenado, no, a mucho honor. Y es que allá voy con la historia. La historia rezaba, mi doctora Linda, ¿recuerdas? Que cuando uno iba y veía el ganado que lo estaban, que tenían en las fincas de los abuelos o de los papás, el pasto, la grama, todo eso era de origen orgánico, ¿cierto? Todo orgánico. ¿Por qué? Porque se cultivaba sin químicos y sin nada. Es más, el pasto ni siquiera lo sembraba, era el que salían. Exacto. El que brotaba, y se les daba la cáscara de plátano de todas las vacas. De acuerdo. Comieran. ¿Recuerda mi doctora Linda que antes se vendía el corte de pasto? Sí. ¿Para llevárselo a las reses? Para llevárselo, exacto. ¿Dónde se modificó esto? Después de un tiempo y hace unos años se modificó, y entonces ya no le damos eso a las reses, y no estamos diciendo que hay que comer carne, sino que estamos haciendo una explicación que es muy clara, sí, para que ustedes entiendan. Y entonces, a raíz de un tiempo y de que la inmediatez y de que la velocidad con la que va este mundo nos llevó a que esos pobres animalitos ya tienen otro tipo de comidas, otro tipo de alimentación. Sí, ahora ya se le dan concentrados. Exacto. Ahora ya no se dejan que ellos entren como se dice, déjenlos que caminen, ¿no? Que pasten, sí, claro. Exacto. Ellos no, ahora ya los tienen ahí parados, entre menos caminen, mejor, para que se engorden más, para que no bajen de peso. Y se le dan ya el pasto con muchas cosas químicas. Correcto. En aquellos tiempos no, se le daba la sal, se le ponía a pasear, y se le daba el agua, le ponía el agua y pare de contar. Exacto. Eso mismo es lo que queremos que ustedes entiendan con respecto al tema de las frutas, de las verduras, de las legumbres y de los cereales. Hace muchísimos años, de esa misma manera como hicimos el símil con esos animalitos lindos, hermosos, pasaba lo mismo con las verduras, con las frutas, con las legumbres y cereales. Hoy en día que ya son transgénicos, que hay híbridos, que hay una cantidad de cosas, por eso hay que... O sea, ya no son orgánicos. Exactamente. Ya no son orgánicos porque primero le alteraron la semilla. Sí. Segundo, ya le aplican muchos fertilizantes, le echan pesticidas, muchas cosas a la tierra y a las plantas para que pueda haber buena cosecha. Y tampoco son naturales, no son tan positivos. ¿Por qué? Porque le quitan primero la cascarilla, que es muy normal. Sí, sí. Porque eso no la podemos comer. Cierto. Pero luego le quitan el salvado. Sí. Que eso nos ayuda a nosotros para evitar el estreñimiento. Hay vitamina E y fibra. Nos da fibra. Claro. Le quitan la vitamina E para vender la parte como es el germen de trigo. Germen de trigo. Le quitan la sémola. La sémola. Sí. Y nos dejan solo el carbohidrato. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar de que eso sea positivo si la naturaleza nos lo da completo porque así lo necesitamos? Exacto. Mire lo que acaba de decir mi doctora, que es una gran verdad. Entonces, cuando le quitan todos esos nutrientes a los alimentos que nosotros consumimos diariamente, o si no hacemos un trabajo de limpieza, de sepsis con ellos, de limpiarlas, de tratar de purificarlas para que al momento de consumirlas entren en un estado óptimo o mucho más favorable a nuestro cuerpo, pues estamos recibiendo todos los aditamentos químicos y demás. ¿Por qué nos hemos preocupado aquí en Laboratorio Juezar? Porque las fresas sean fresas, porque las moras sean moras, las uvas sean uvas, porque cada uno de ellos llegue natural, puro, exacto, puro y de la mejor manera. Que no sean híbridos, claro. Y lo otro que sean orgánicos. Sí. Ojalá sin nada de químicos. Lo mismo ha pasado con los suplementos que nosotros tenemos, que son todos de origen orgánico. Exacto. Es muy importante que uno sepa cuál es la diferencia para saber uno por qué consumir determinado alimento, por qué nos inclinamos hacia ciertas cosas que nos van a beneficiar. Entonces, una cosa es hablar de alimentos que son naturales y otros saludables. Sí. Todos pueden partir de algo natural, pero que sean saludables difícilmente, porque tienen que reunir ciertas cosas. Entonces, si hablamos de naturales y saludables,
es maravilloso. Y si hablamos de orgánico es porque también se cultivaron como debe ser. Como debe ser. Y yo quiero invitarlos para que tomen atenta nota, marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, que nos visiten en la calle 63D, 2225-2221, sector de 7 de agosto, que si quieren hacer una visita virtual, también la pueden hacer a través de www.laboratorioshuesar.com, fácil y sencillo, que si quieren hacer otra visita a través del WhatsApp lo pueden hacer, 300-745-1844. Creo que ya hemos explicado un poquito esa información, mi doctora Linda, de qué es cada cosa, cada término y cómo se aplica correctamente a nuestra calidad de vida y bienestar. Pero yo quiero devolverme un poquito porque nuestros aborígenes, nuestros ancestros de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos, nos han dejado por legado, digamos, una sana alimentación que nosotros no hemos variado o tratamos de no variar. ¿Por qué? Porque si uno va y mira los ancestros, cualquiera que sea la cultura indígena que hay, ellos siempre trabajaron los fermentos. Los fermentos para ellos fueron una parte importante en su alimentación. Mire, Juan Carlos, si uno mira a los egipcios, a los aztecas, a los toltecas, a los mayas, a los sanagustinianos, a toda esa cultura, le pusieron sanagustinianos fueron los españoles, sí, porque eso es de una cultura que se llama Huec, ¿no? Sí. Huec. Pero todos ellos hablaron de los fermentos y lo dejaron registrado en las piedras. Claro, están los teodolitos, están en las piedras, están los jeroglíficos. Y esos fermentos, claro, para ellos eran los medicamentos. Cierto. Esos fermentos eran alimentos medicamentos. Sí, sí. Entonces se les dice alimentos medicamentos, ¿por qué? Porque es totalmente natural, como hacer la chicha de maíz, que ellos lo conocían, utilizaban el trigo, utilizaban muchas cosas que nosotros creímos que no. Lo dejaban fermentar. En el momento que ellos le daban la fermentación, de inmediato dejaba de ser un alimento y pasaba a ser medicamento. ¿Por qué? Sí. Porque siempre que se coloca a fermentar un producto sin que se pase a ser alcohol, de inmediato se ha potencializado todos los elementos que posee esa fruta. Entonces, por eso es que hablamos de los fermentos, que son supremamente importantes y necesarios para la salud. Vamos a hacer un paralelo, ¿te parece, mi doctora? Sí. Si uno mira qué consumían sin tener el conocimiento médico que tenemos en el día de hoy, porque hemos avanzado notablemente en eso, miremos la intuición que tenían ellos, ¿sí? Si había problemas, por ejemplo, circulatorios, de cualquier orden que se quiera llamar, hoy en día ya tenemos los términos médicos y científicos, pero digamos que en ese entonces tratémoslo de la manera como podría ser, ¿no? Hipotéticamente, que le dolían las piernas. Ellos asemejaron que las frutas rojas se parecían a qué líquido de nuestro cuerpo, a la sangre. A la sangre. Y dijeron, este rojo debe ir por lo menos con algo de este rojo que hay ahí. Lo similar atrae lo similar, ¿no? Esa es una máxima. Sí. Entonces empezaron a trabajar que las fresas, que las moras, que las uvas, que el guineo, empezaron a consumirlos para dejarnos un proceso de experimentación que nosotros hoy vinimos a algo que se llama un proceso de comprobación. Entonces la fresa, la mora, la uva, el guineo, empezó a servirles a ellos para la circulación. Empezaron a ver que había alimentos para la digestión que les podía ayudar. Digamos que en ese momento no se llamaba la digestión, se llamaba el dolor de barriguita o como se quiera llamar. Entonces todo buche, ¿no? Sí, exacto, sí, que son parte de la terminología, claro, sí. No podemos desconocer eso. Digamos que había ese dolor. Entonces encontraron que la manzana ayudaba notablemente, que la manzana tenía esa particularidad. Encontraron que con el paso del tiempo esos dolores estomacales, tales fuertes, con el paso del tiempo la medicina lo llamó cálculos. Encontraron que el perejil que se encontraba tenía esa particularidad de diluir todas las piedras que se cristalizaban, claro. ¿no? Todo lo que formaban y que de verdad causó la muerte de muchísima gente. Cierto. Y que eso lo fueron ellos notando a medida que sucedían más y más muertes, cómo le podrían ayudar a una persona, y lo lograron con el perejil, con el fermento de manzana junto con el perejil, y fue maravilloso. Claro, hay otro de los,
acervos probatorios que nos dejan ellos con la experiencia de, digamos, de la vida, no de conocimiento científico, sino de la vida. Y yo me imagino que caminando por ahí, en los lugares, en esas brechas, en esas trochas, se encontraban el diente de león. Y seguramente empezaron a experimentar para qué servía el diente de león. Hoy en día ya pues se han hecho los experimentos científicos. Se han hecho los estudios respectivos. Claro. Se ha demostrado que tienen elementos básicos para ayudar a los riñones. Claro, y después encontraron eso, que eran buenos para los riñones. Entonces ya sabían cómo empezar a trabajar, a macerar el extracto de diente de león para que les fuera ayudando notablemente. Luego digamos que ya vino otro proceso más grande con otras frutas y digamos con otros elementos que daba la madre naturaleza y empezaron a ver la respuesta como tal. La arcilla es uno de esos alimentos maravillosos que nuestros aborígenes emplearon no solamente en cataplasma, sino de diferentes maneras. Sí, es que la arcilla fue utilizada desde tiempo atrás, porque la gente piensa que nomás desde que Jesús el Cristo no. Jesús el Cristo sí lo utilizó para curar, y sí, pero si uno mira a los egipcios, ¿cómo mantuvieron las momias? Claro. Los mantuvieron con arcilla y miel de abejas. Sí. Ahora, si uno mira todo lo que ellos hacían, ellos utilizaban las vasijas de arcilla. Ellos utilizaban también, colocaban la arcilla en piedra para triturarla, y si la utilizaban para triturar era porque ellos la utilizaban para cataplasma, la utilizaban para tomar, la utilizaban para todas las cosas que ellos consideraban que era necesario. Claro, luego con el paso del tiempo llegaron pues los españoles y llegaron otras culturas, la expedición botánica, sí señor, José Celestino Mutis, y con el paso del tiempo llegó procedente del noreste de África, y parece que ya la conocían los griegos y los romanos, la alcachofa. Existe un mito, mi doctora Linda, un mito griego que explica que había una doncella muy hermosa llamada Cínara, que precisamente una de las sustancias claves que tiene la alcachofa es la cínara, y decía que de la cual se enamoró Zeus, que decidió convertirla en una diosa y llevarla al monte Olimpo. Mire la historia que tiene la alcachofa, mítica, épica, sí, linda. La mitología es tremenda, lo que dice Jimmy, pero mire que la alcachofa desde ese entonces se le da valor de deidad, de valor. Zeus le dio ese valor a esa prometida, pero de ahí viene la alcachofa, y la alcachofa, si uno la ve, realmente es maravillosa. ¿Y en dónde o qué papel va a cumplir la alcachofa en nuestro cuerpo? Pues miren ustedes a la glándula madre, que es clave para nosotros poder estar bien, para que nuestra salud, para que nuestra circulación, porque el hígado tiene que ver con la circulación, porque sí, los glóbulos rojos también directamente actúa sobre ellos, actúa directamente que todas las demás glándulas trabajen, actúa haciendo que haya una buena secreción de sales biliares, estimula todo lo que es movimiento peristáltico, limpia todo lo que es el sistema excretor, estimula los riñones, sí, para que haya un equilibrio perfecto, porque los riñones son claves, claro, también en nuestro organismo. Miren ustedes, claro, Juan Carlos, la alcachofa llega allí, al hígado, que es como la fuente de vida. Tengo otra de esas historias míticas, porque nadie podrá contar jamás la verdad y decir que fue el pionero, porque la historia es muy clara. Cuando había algo que se llamaba complicación de males, recuerda mi doctora Linda, que sí, la gente decía, ¿de qué se enfermó? Uy, eso tiene una complicación de males el personaje. Eso ni se supo. No, eso ni cuando se supo. La gente se moría, sí, anteriormente, exacto. La gente le decía a uno, pero ¿de qué murió? Eso ni se supo, una complicación de males, pero fue todo a la vez. Exacto, pero de ahí surgieron los suplementos multivitamínicos, eso cuenta la historia. ¿Cómo así? ¿De qué van a hablar? A ver, les quiero contar que como había una complicación de males y no se sabía cuál era la enfermedad, decidieron reunir la mayoría de los elementos, los dejaban secar, los pulverizaban, los trituraban, los maceraban, los dejaban al aire y decían, reunamos todo esto, metámoslo en alguna bolsa, o pues, bolsa me refiero a fique, me refiero a fique, ¿no? No estamos diciendo que bolsa plástica, ni mucho menos. En un preparado lo dejaban todos ahí y concentrado le daban eso. Esos son los orígenes, para aquellos que no saben, de los primeros suplementos o multivitamínicos de ese entonces. Hoy en día pues ya los tenemos, como el Vita JE, el Nutri JE y
el calfos. Pero esos fueron los primeros orígenes cuando la complicación de males. Esa es la raíz, ¿no? Claro. Sí, Esa es la génesis de esto. Y me parece muy bien. Pues bueno, por lo menos se ayudaban de esa manera. Claro. Como la gente se angustiaba de ver que todo estaba a la vez ahí alterado, los suplementos de verdad entran a regenerar, también entran a nivelar, y estuvo perfecto. Muy bien, contamos un poquito de historia que era importante que ustedes la conocieran para que cuando les pregunten, ustedes ya sepan cómo dar una explicación de estas. Recuerden los teléfonos, el 249-5406 y el 548-8339. Mi doctora Linda. Bueno, el tiempo pasa rapidísimo. Fue rico estar con ustedes, los queremos mucho. En línea directa con Judith. Hasta este momento, en línea directa con Judith, la cita